La mujer de blanco. Cuando era pequeño, mi tía siempre nos decía que en su casa se aparecía una mujer toda vestida de blanco que deambulaba por toda la casa como si fuera un miembro más, ya que no le hacía nada malo a nadie. Ella recorría todos los cuartos de la casa y al final terminaba su recorrido en el baño, el cual se cerraba de un portazo, y al entrar a ver ya no había nada. Una noche, cuando tenía 10 años, fui con mi madre a casa de mi tía para visitarla. La noche cayó y decidimos quedarnos ahí. Yo, sabiendo lo que ya habían contado, estaba asustado, pero al final, con esfuerzo, me logré dormir. Porque el sueño me venció. La noche fue tranquila. Nosotros nos quedamos en la habitación en la que estaba el baño donde la mujer terminaba su recorrido. En ese cuarto había una pequeña ventana por dentro de la casa que conectaba hacia la cocina. En la mañana, cuando el sol estaba empezando a pintar con rayos el día, se escuchó un estruendo tan fuerte que nos despertó a mí y a mi madre, y hasta mi tía que dormía en el último cuarto de la casa. Mi madre y yo nos levantamos de un brinco de la cama y al voltear por la ventana hacia la cocina, vimos a la mujer parada solamente observándonos. Mi madre me tomó de la mano y corrió hacia donde ella estaba, pero al llegar a la cocina, ella se había desvanecido. Lo que sí encontramos fue que una de las esquinas del cuarto sobre la pared estaba ardiendo en llamas. Junto a las llamas había una cortina que solo flotaba sobre ellas en vez de quemarse. Entre mi mamá y mi tía extinguieron el fuego con agua. Al apagarlas de nuevo, volteamos por la ventana hacia el cuarto y ahí estaba ella de nuevo. Sin pensarlo, fuimos atrás de ella. Vimos que se metió en el baño, el cual se cerró por dentro, y por más que intentamos abrirlo, ya no pudimos hasta momentos después que el baño se abrió solo. Al entrar no había nadie. Después de eso, hubo cosas aún más extrañas. Lo principal fue que la mancha de donde la pared se quemó, aunque la pintaran varias veces, volvía a parecerse como si ésta se hubiera quemado de nuevo. Mi tía era la mujer clásica que le gustaba tener macetas en el corredor, y una mañana, al estar poniéndoles agua a una de ellas, encontró un muñeco de trapo con alfileres en el cuerpo y en el rostro y una foto de una chica la cual tenía borrado su rostro. Solo se miraba su cabello largo. El tiempo pasó y mi tía vendió la casa. La persona que la compró dijo que construiría una bodega. Y cuando estaban derrumbando las paredes, mi tía les dijo que escarbaran debajo de la pared que se quemó, pues se había quedado pensando que ahí había algo. Al hacerlo, encontraron una caja con unas botas de mujer nuevas, algunos collares y joyas de oro. Mi tía les dijo a los nuevos dueños que hicieran lo que quisieran con las cosas, pero que pensaran dos veces en su decisión, ya que pertenecían a la alma en pena de la que ahí había. Desde hace años, nunca supimos qué fue de las cosas. Solo sabemos que las bodegas nunca se terminaron de construir y que cada velador que ha trabajado ahí no dura más de una noche completa sin salir corriendo, e incluso hay algunos que han fallecido ahí de paro cardíaco, pues no soportan ver a la mujer aparecerse. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Poseída por la Ouija. Viví una terrible experiencia con la Ouija. Cuando recién llegamos a vivir a Tijuana, mi hermana y yo fuimos al centro de compras. Entramos a una papelería y ahí miramos la Ouija. Al verla, me dice mi hermana, ¿qué te parece si la compramos? Y le dije que sí. Total, era un juego nada más. Para no hacerles el cuento largo, esperamos a que fueran las 12 de la noche para poder jugar con ella. Pero conmigo no quiso moverse, se burlaba de mí.
En cambio con mi hermana sí, con ella le respondía todo cuanto le preguntaba, tanto que mi hermana llegó al punto que la jugaba todas las noches ella sola, al grado que ella no jugaba la tabla, ésta la levantaba para que jugara. Le decía que por qué no quería jugar si ellas eran mejores amigas y las únicas, y así la hacía que jugara. Mi hermana ya no quería seguir jugando, pero fue tanto el empuje que la tabla, una vez durante la noche, unas fuerzas sobrenaturales la sacaron de su cama, la arrastraron hasta la sala donde estaba la tabla para que siguiera jugando. Esa noche me di cuenta de lo mal que ella estaba y me llevé la ouija para mi cuarto para quemarla en la mañana antes que nuestros padres despertaran, para que no se dieran cuenta y nos fueran a regañar. Pasé la peor noche de mi vida, no me dejó dormir. La puse debajo del colchón de mi cama. Apenas me estaba quedando dormida y empecé a sentir cómo me agarraban los pies y poco a poco subió desde la base de la cama hasta mi cuello, cortándome el aire. Yo sentía que me estaba apretando y empecé a querer a gritar, pero no podía. Manoteé hasta que pude quitarme ese ser de mí. ¿Cómo pude? Empecé a orar. Esa cosa horrible se estaba burlando de mí. Ya cuando eran las 5 de la mañana, la saqué al patio trasero de la casa, la metí en un bote, le rocié alcohol y agua bendita y le comencé a prender fuego. No quería que ardiera. Se estaba negando a dejar de existir. No sé qué tanto recé y hasta que por fin ésta pudo prenderse. Antes de arder se burlaba, pero ya cuando empezó a quemarse, gruñía horriblemente. Eran unos lamentos y gritos hasta que terminó de quemarse y nos liberamos de esa antigüedad maldita. La madrastra. En el corazón de un bosque sombrío existía un castillo antiguo, legado de una nobleza pasada. Elvira, una mujer de 40 años, vivía sola en ese castillo. Su rostro era tan frío y severo como las piedras que formaban su hogar. Nunca había conocido el amor y sus días transcurrían en una melancolía y una maldad muy oscura. Una tarde neblinosa, mientras caminaba por el bosque recolectando hierbas para sus pociones, Elvira se encontró con un hombre llamado Miguel. Estaba recogiendo frutos silvestres y al verla, se detuvo para saludarla. Sus conversaciones se volvieron frecuentes y con el tiempo se fue forjando una conexión entre ellos. Sin embargo, un día, mientras paseaban juntos, el silencio del bosque fue interrumpido por el llanto de un bebé. Elvira, con una expresión de desagrado, preguntó a Miguel de quién era ese llanto. Miguel con un suspiro respondió: «Es mi hija». Desde el primer día, Elvira trató a la bebé llamada Sofía con frialdad, pero algo peculiar comenzó a ocurrir. La pequeña Sofía, en lugar de rechazar a Elvira, parecía atraída por esta. La miraba con ojos llenos de admiración y una inocente simpatía. Esta actitud desarmó lentamente a Elvira, quien se dio cuenta de que por primera vez alguien la miraba sin temor ni menos juicios. Con el tiempo, Elvira empezó a sentir una oscura afinidad por Sofía. Vio en ella una especie de reflejo de su propia infancia, una oportunidad de moldear una mente joven con sus propias enseñanzas. Decidió no deshacerse de la niña, sino más bien enseñarle todo lo que sabía sobre la maldad y la oscuridad de este mundo. Elvira se convirtió en la tutora de Sofía, revelándole secretos de magia y artes oscuras y los caminos de la manipulación y el engaño.
La pequeña absorbía todo con una rapidez sorprendente, mostrando una habilidad natural para la crueldad y el poder. La relación entre ellas se tornó en una alianza siniestra, donde la niña se transformaba en una versión más joven y malévola de Elvira. Miguel, ajeno a la transformación de su hija, veía con horror cómo Sofía se volvía cada vez más fría y distante. Un día decidió enfrentarse a Elvira, pero la combinación de las habilidades de ambas mujeres fue demasiado para él. Desapareció misteriosamente y nadie volvió a saber sobre él. Elvira y Sofía reinaron sobre ese castillo, extendiendo su influencia oscura sobre el bosque y las aldeas cercanas. El castillo, una vez hogar de soledad y melancolía, se convirtió en un bastión de terror y misterio. Las dos mujeres, unidas por la maldad, encontraron en su alianza una perversa versión del amor que nunca habían conocido, y así, bajo la sombra eterna del castillo, la madrastra y la hija crecieron, prosperaron, dejando atrás de sí una estela de oscuridad y desesperanza. En el fondo de sus corazones fríos se forjó un lazo inquebrantable, un legado de maldad que perduraría a través de las generaciones, convirtiéndose con el paso de los años en la leyenda de la madrastra. El engañado de las brujas. Hace muchos años, en un pueblo rodeado de bosques oscuros y tenebrosos, el inicio de la caza de las brujas comenzó. Los aldeanos estaban convencidos de que las brujas estaban detrás de los males que estaban perdurando en el pueblo, desde la sequía hasta la muerte de sus animales y seres queridos. Un grupo de mujeres fue acusado de ser brujas y llevaron ante el tribunal por el pueblo. Las mujeres, que eran inocentes, negaron todas las acusaciones y juraron que no tenían nada que ver con la brujería, pero los aldeanos estaban cegados por su miedo y paranoia y se negaron a escucharlas. Decidieron llevar a cabo una prueba para demostrar su culpabilidad. Lanzarlas al río y si flotaban eran brujas y si se hundían y morían eran inocentes. Las mujeres fueron atadas y arrojadas al río, pero lo que los aldeanos no sabían es que las verdaderas brujas del bosque habían observado todo lo sucedido. Decidieron intervenir y lanzaron un hechizo sobre las mujeres, haciéndolas hablar y comportarse como si fueran brujas. Los aldeanos, convencidos de que habían encontrado a las brujas culpables, las llevaron a la hoguera. Las mujeres, ya hechizadas, no podían hacer nada para defenderse. Fueron quemadas vivas en la plaza del pueblo, mientras los aldeanos celebraban y cantaban victoria. Pero lo que los aldeanos no sabían es que las verdaderas brujas habían hecho un trato con el diablo. A cambio de sus almas, habían adquirido la habilidad de transformarse en cualquier cosa y de hechizar a los demás. Habían utilizado su poder para engañar a los aldeanos y hacer que creyeran que las mujeres eran brujas. Después de aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los bosques oscuros que rodeaban al pueblo parecían más espesos y tenebrosos que nunca. Las noches eran más largas y oscuras, y el viento soplaba con fuerza, llevándose con él los lamentos de las brujas inocentes que habían sido sacrificadas en vano. Desde ese entonces se dice que en las noches de luna llena pueden escucharse en el eco los gritos de las mujeres que fueron quemadas en la plaza del pueblo. Y si eres lo suficientemente valiente como para adentrarte en los bosques, ten cuidado.
Las brujas reales siguen vivas y nunca sabrás cuándo te están observando, esperando para hechizarte y convertirte en su próxima víctima. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.